Bienvenidos a la quinta sesión del liderazgo en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a continuar con los temas del liderazgo que podemos aprender a través de la vida de Jesús y la iglesia primitiva. Y recuerden que ya hemos hablado de cómo Dios usó el discipulado para formar sus discípulos, para que ellos salieron a servir en las comunidades en la nación de Israel. Y Jesús se invertía en sus discípulos y eso fue una manera para multiplicarse. Hablamos de la multiplicación en la sesión anterior y hablamos de cómo vemos la iglesia se multiplica a través de identificar nuevos líderes, a través de invitar nuevos líderes para capacitarse, que líderes se invierten en nuevos líderes y por fin que hay un empoderamiento de los nuevos líderes para que ellos salgan para servir y avanzar el evangelio. Hoy vamos a continuar hablando del empoderamiento. Primeramente, antes de hablar del empoderamiento de nuevos líderes, necesitamos entender que cada creyente tiene el empoderamiento del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo como un sello sobre nuestras vidas, una garantía de nuestra vida eterna, de nuestra herencia. Y dice la palabra en Romanos 8 que nosotros tenemos el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo, el que le levantó a Cristo de entre de los muertos, vive en nosotros. Estamos empoderados por el Espíritu Santo. Y vemos que en la Gran Comisión que vamos a tener poder, dice en Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder para ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, eso siempre ha sido la promesa de Dios para empoderarnos para cumplir su visión. Empoderamiento es algo que es en el corazón de Dios para usar su iglesia, para usar el poder de Dios en nosotros para avanzar la misión. Me encanta la historia que vemos en Lucas 9. En Lucas 9 vemos que Jesús se está invirtiendo en sus discípulos, está enseñando a sus discípulos y de repente llegamos a esa historia que dice en versículo 1, dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa. Les dijo, en cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien al salir de ese pueblo, sacúdense el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes del pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Jesús había enseñado a sus discípulos con su ejemplo, con sus enseñanzas, y de repente llegamos a ese capítulo, todavía temprano en el ministerio de Jesús, temprano en la capacitación de los discípulos, pero vemos que de repente vemos el empoderamiento de los discípulos para ir y predicar y sanar a los enfermos, exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Eso fue
propósito de Jesús, vemos en Lucas 4 que Él iba a predicar buenas nuevas y sanar los enfermos. Entonces vemos que Él está empoderando a sus discípulos para cumplir su propósito. Me encanta ese día que Jesús no hizo todo en su ministerio, pero usó sus discípulos para que ellos crecieran en su fe y en su capacidad para continuar el ministerio después de la ascensión de Cristo. Entonces, Jesús está preparando a sus discípulos para este momento y llegamos a este punto en el empoderamiento. Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús en el empoderamiento de nuevos líderes aquí? Pues primeramente yo veo que antes de capítulo 9 vemos que Jesús estaba enseñando y capacitando sus discípulos. Entonces, primeramente, en empoderar nuevos líderes, necesitamos capacitarlos. Necesitamos invertirnos en su capacitación. No podemos enviar personas que no han recibido una capacitación. No están preparados, no están listos para salir y servir si todavía no han recibido buena enseñanza, una buena capacitación para cumplir su propósito. Jesús primeramente les enseñaba a sus discípulos. Entonces, el empoderamiento empieza con capacitar nuevos líderes. Después, vemos que Jesús creó una oportunidad para que ellos salieron a servir. Necesitamos crear oportunidades para que gente salgan a servir. Jesús podría hacer y cumplir su propósito mejor que sus discípulos en este tiempo. Pero Él no solamente está pensando en el momento, pero más en el futuro. El empoderamiento es importante porque estamos pensando no solamente en cumplir algo hoy, pero lo que podemos cumplir más en el futuro. Podemos cumplir mucho más juntos si tenemos más manos para servir. El empoderamiento, la capacitación es importante porque vamos a multiplicarnos en más personas para cumplir más cosas, para hacer más discípulos. Entonces, nosotros como líderes tenemos que crear oportunidades para que nuevos líderes tengan la oportunidad para servir, para dirigir ministerio, para tocar vidas con lo que han aprendido a través de una buena capacitación. Muchas veces no nos multiplicamos porque no creamos oportunidades para que la gente sirva. Eso necesitamos cambiar y empoderar gente con oportunidades para usar sus dones espirituales para servir. Ellos ya tienen el Espíritu Santo y ahora estamos hablando que ya tienen la capacitación. ¿Cómo vamos a usar los siervos de Dios? Necesitamos crear oportunidades para expandir el ministerio. Después necesitamos dar responsabilidad. Aquí en Lucas 9 vemos esta oportunidad, pero en la Gran Comisión vemos cómo Cristo estaba dando responsabilidad. Si la visión se fuera a cumplir a través de los discípulos tenían que hacerlo. Eso es lo que vemos. Cristo nos dio la responsabilidad para cumplir su gran comisión. Dice a nosotros, sus discípulos, vayan y hagan discípulos.
Cristo no dice, yo voy a ir y yo voy a hacer discípulos. Cristo dice, ustedes vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándolos. Vamos a continuar este proceso de multiplicación del discipulado. Entonces vemos que necesitamos capacitar nuevos líderes para empoderarlos. Necesitamos crear oportunidades para ellos y necesitamos dar responsabilidad. Y por fin vemos en el empoderamiento de Cristo, Él nos soltó para liderar en su iglesia. En Hechos 1:8 dice, cuando venga el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo ya vino. Tenemos lo que necesitamos ahora para ir y hacer discípulos, para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hemos recibido el empoderamiento del Espíritu Santo y cada creyente en nuestras iglesias también ya lo han recibido. Entonces necesitamos capacitar personas, crear oportunidades, dar responsabilidades y necesitamos soltarlos para liderar y avanzar la visión que Dios nos ha dado. Eso es cómo vamos a multiplicar líderes y empoderar gente para avanzar la gran comisión y cumplir el propósito de Dios. Gracias. Nos vemos en la próxima sesión.